tal amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente en esta serie de conciencia, valores y actitud de servicio. A partir de este momento le damos la bienvenida a Eduardo Bonilla y una servidora Isela Pacheco. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Isela? Me da gusto saludarte. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este capítulo. Ignacio Valle, quien se encuentra impartiendo el taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, se referirá a la conciencia humana y apunta que se proyecta hacia dos vertientes. Por un lado, hacia el mundo, lo exterior, lo físico, la naturaleza, y por otro, hacia mí mismo, mi interior, lo intangible. En esta dinámica establece que a lo exterior corresponde estudiarlo, a la ciencia, a la biología, a la física o la química, en tanto que a lo interior corresponde estudiarlo a las humanidades, como la filosofía, la poesía, entre otras. Así es, Eduardo, un tema, por cierto, muy interesante que nos llevará a reflexionar sobre el comportamiento de nuestra mente ante diversas situaciones. Sin más tiempo que perder, vamos entonces a ver el cuarto capítulo del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartido por el académico Ignacio Ovalle Fernández, quien se queda con ustedes. Es probable que entre ustedes haya muchas personas quizá que conocen o han oído hablar de este personaje, pero por quienes no lo sepan, tengo que hacer una pequeña descripción. Viktor Frankl es una persona que nació en Austria y vivió en Viena, como ocurrió con Freud y con algunos otros personajes. En aquel entonces ahí se formó un gran núcleo de este tipo de pensamiento. Nada más que Viktor Frankl le tocó vivir en Austria en un mal momento. ¿Por qué? Porque nació y vivió allí, vivía cuando Austria fue invadida por las fuerzas nazis de Hitler. Pero además concurría en este personaje la circunstancia de que era judío. Y entonces, como podrás imaginarte, lo hicieron prisionero y lo mantuvieron cautivo en dos campos de concentración, en el de Auschwitz y en el de Dachau. Ahí estuvo 3 años encerrado Viktor Frankl. Y después de los cuales, cuando terminó la guerra salió, pero allí perdió a su madre, a su padre, a su hermano y a su esposa. Parece que nada más salió libre él y una hermana, si no me falla la memoria. Y en un libro famoso, no muy grueso, fácil de leerse, donde funda su escuela de pensamiento que le llama a él logoterapia, llega teniendo esa experiencia terrible de los campos de concentración, llega a una conclusión diferente a la del conductismo. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: aún en las circunstancias más adversas y coactivas, no desaparece la libertad humana de elegir la actitud personal frente a lo que nos ocurre. Lo que dice es esto, bueno, lo repito: aun en las circunstancias más extremas, no desaparece la libertad humana de elegir la actitud personal frente a lo que nos ocurre. Tú no eliges lo que te ocurre, y a todos nos ocurren en la vida de todo, cosas agradables y experiencias muy difíciles. Eso no eliges tú. ¿Qué eliges? La actitud que asumes frente a lo que te está ocurriendo. ¿Y por qué llega a esta conclusión? Porque cuando él está preso en el campo de concentración, empieza a observar lo que ocurre en su derredor como si estuviera metido en un laboratorio, que eso es, involuntario, observando a esas máquinas biológicas llamadas seres humanos y cómo se comportan. ¿Y qué es lo que observa? Básicamente 2 cosas. Primera, él se da cuenta, cosa que no te presentan muchas de las películas sobre el tema, algunas, pero muy pocas, que algunos de los capataces judíos y gitanos, pero
básicamente judíos. Algunos de los judíos prisioneros que eran elegidos como capataces para vigilar el trabajo del resto de sus compañeros, eran más crueles con esos compañeros que algunos de los oficiales nazis. En ese libro que te digo, que se llama El hombre en busca de sentido, tiene una obra abundante, tiene como 20 libros, 18 este hombre, pero ese es el principal, y si un día te quieres asomar a este tipo de relatos, ahí lo encuentras, El hombre en busca de sentido. Está editado y se edita y reedita por Editorial Herder. Bueno, resulta que este hombre relata el hecho, por ejemplo, de un oficial nazi que tiene una actitud diferente. Él, de su dinero y de su sueldo, va y compra medicinas afuera y las mete a escondidas en el campo de concentración para aliviar el dolor de algunos de los judíos que están ahí adentro. Cuando terminó la guerra, es como la lista de Schindler que alguien habrá visto. Cuando terminó la guerra lo defendieron y lo lograron. No hubo ningún, en fin, lo defendieron. Pero vuelvo al tema. Él dice, ¿y por qué algunos de los judíos prisioneros son más crueles con el resto de sus compañeros? Acuérdate de que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y él dice, ¿por qué? Y aunque en toda su obra, la verdad, no utiliza la palabra perdón para este fenómeno, trasluce comprensión. Él dice, la razón por la cual estos compañeros aceptaban ese trabajo y eran crueles es por lo siguiente: porque a los que hacían ese trabajo les daban una ración mayor de alimento. Y en aquellas condiciones extremas, recibir un poco más de pan representaba exactamente la diferencia entre la vida y la muerte. Y él dice, y yo no le puedo reprochar a nadie que opte por la vida y no por la muerte. Y sin embargo, este es el dato importante, y sin embargo, no todos aceptaban ser capataces. Desde el punto de vista conductista del látigo y el azúcar, en no aceptar ser capataces, ¿cómo explicas, mejor dicho, desde la lógica simple del premio y el castigo, del látigo y el azúcar, cómo explicas que un organismo opte por la posibilidad de dejar de ser organismo? ¿Dónde está allí la caricia? ¿Dónde está el premio fisiológico? Por supuesto que no. Es algo que proviene de algo un poco más abstracto, que es una profunda convicción. Es decir, proviene de la interioridad que el propio ser humano crea, de una convicción de lo que verdaderamente se valora en la vida. Y hace otra observación particularmente interesante. Él encuentra que varios de los prisioneros, que entre los prisioneros, los que generalmente sobreviven, duran más, no son los que llegan al campo más corpulentos o más fuertes, sino que es frecuente encontrar que los primeros que se van son los que primero se derrumban por adentro. Y en cambio otros que podrían no tener la misma resistencia física, pero que tienen una idea, un sueño, una meta metida en la cabeza, aunque sea tan corta como andar tratando de ver cómo escapan a las alambradas, son los que duran más. De donde saca una conclusión que es también interesante. Dice que la neurosis o ansiedad del ser humano contemporáneo no proviene tanto del pasado, de ese pasado en el que anda hurgando Freud para explicar nuestra conducta actual, sino del futuro. Lo repito, que la neurosis o ansiedad del ser humano contemporáneo no proviene tanto del pasado como del futuro. Parece un juego de palabras, y de alguna manera lo es, pero en el fondo no lo es. Expresa una verdad profunda. ¿Cuál?
que esa neurosis o ansiedad contemporánea proviene de, en un momento dado, no encontrarle significado, sentido o propósito a la existencia. Y no encontrarle en un momento dado sentido, significado o propósito a la existencia implica estar extraviados en este mundo, ser forasteros metidos en la propia vida, extraños a lo que nos está ocurriendo. Y cuando dice que proviene del futuro y no del pasado, es porque la idea o la noción de sentido o propósito no es algo que esté en el pasado, es algo que está en el porvenir. Pero tú no puedes irle a preguntar a nadie, oiga, ¿cuál es el sentido o el propósito de mi vida? No, esa es una pregunta que tú no le haces a nadie, es una pregunta que se te hace a ti. Y la tiene que contestar cada quien. Nadie la puede contestar por ti. Por eso es un proceso de introspección inevitable. Y cuando lo hacemos, lo que eso activa, lo que eso agita de alguna manera, es la conciencia de libertad. Es decir, que puedes elegir. Por muchas limitaciones que tengas, puedes elegir. Eso no quiere decir, por supuesto, que las limitaciones corporales, como seres que vivimos en el tiempo y en el espacio, que tenemos, no se manifiesten. Por supuesto que se manifiestan, nos implican una serie de limitaciones, pero no absolutas. Dice, en una parte en que su lenguaje tiene un sentido, ¿cómo diría?, de mayor abstracción o espiritualidad, aunque él no plantea una religión, hay que decirlo, no, pero respeta lo que se llama lenguaje espiritual en un sentido muy genérico de la palabra. Dice, por ejemplo, que, algo que puedo ejemplificar así, que ¿por qué los padres, o de pronto la sociedad, sociedades modernas, por supuesto, se ocupan de gente que tiene profundas discapacidades? Digamos, alguien que tiene parálisis cerebral, que es una discapacidad muy profunda. ¿Por qué? Conforme a ciertos criterios de esas sociedades de exterminio, dirían, ¿para qué la sociedad pierde tiempo y energía y dinero, economía, en una persona que jamás va a producir? Es mejor eliminarla. A ver, a muchos padres que se les dijera eso, ¿qué dirían? Dice, muchos de estos padres o familiares lo que sienten es que allí hay un ser perfecto, metido en un cuerpo imperfecto. Dice, es como si tú sentaras al más virtuoso de los pianistas en un piano al que le faltan teclas. ¿Cómo saldría la melodía? Defectuosa. De tal manera que también aquí, ahora tú puedes decir, sí, pero yo no acepto que haya algo abstracto ahí metido. Correcto. Pero de todas maneras sí puedes entender lo siguiente, que no puedes confundir de esta persona que estoy diciendo que tiene una incapacidad tan profunda, no puedes confundir o asimilar utilidad con dignidad. Son cosas diferentes. Porque esta persona efectivamente quizá nunca trabaje, nunca, aunque debo decir algo, desde esa discapacidad profunda, tal vez lo repita en otro momento, desde el hoyo profundo y oscuro en que se encuentra su conciencia, tal vez yo nunca pueda hacer que esa persona sea mejor, pero al ocuparme de ella, ella está haciendo que yo sea mejor. Lo que quiero decir es lo siguiente: la utilidad, de acuerdo a nuestras capacidades que tenemos todos, es diferente, incluida la de este hipotético personaje. La utilidad es distinta, pero la dignidad de todos es idéntica, porque en todos los casos la dignidad es infinita. Se trate de quien se trate. Ahora, repito, pero el peso de lo corporal,
Eso que hace que se sospeche que en un momento dado la libertad está muy limitada y eso no existe, también es un dato que merece atención. Y volviendo un poco a Frankl, él lo aborda e intenta resolverlo a través de algo que se conoce como leyes de la ontología dimensional. Son dos y son muy sencillas. Son unas leyes que te muestran dos verdades innegables, las dos innegables, pero contradictorias. Primera ley: una misma cosa proyectada desde su dimensión a diversas dimensiones inferiores se disocia en figuras que se contradicen entre sí. O diversas cosas, no una misma, proyectadas a una dimensión inferior, dan lugar a figuras no contradictorias entre sí, sino polivalentes. Como sé que no se entiende nada, mejor te las proyecto. Aquí está lo de los niños discapaces. Es esto. Voy a la primera ley y verás que ahora se entiende. Es más, me voy a detener solo en la primera, porque es la que propiamente me interesa. A saber, una misma cosa, es decir, un cuerpo cilíndrico, cuerpo, 3 dimensiones, proyectada desde su dimensión a diversas dimensiones inferiores, en este caso a la realidad del plano bidimensional, se disocia en figuras que se contradicen entre sí. Y para marcar la diferencia diría, imagínate que estos mundos de la realidad del plano bidimensional estuvieran habitados. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que los habitantes de Circulín levantarían banderas, compondrían himnos, harían editoriales y todo para ir a la guerra y enseñarles a estos idiotas de Cuadrulín que tienen una mente muy cuadrada, que el mundo no es así? Y los habitantes de Cuadrulín harían lo propio contra los de Circulín sin que ni unos ni otros levantaran la mirada para ver el fenómeno más complejo que los explica a los dos. Eso es lo que esto de alguna manera quiere decir, pero tomando el aspecto corporal, lo que cuando apela a estas leyes para explicar ese conflicto, ese misterio, Frankl lo que está diciendo es esto, que el ser humano puede proyectar dos imágenes contradictorias, una en el plano biológico del condicionamiento y otro en el plano volitivo de la voluntad y lo mental, diferentes, sin que tengamos que negar la realidad más compleja que los explica los dos, y que en realidad lo que nos está mostrando es un fenómeno de complementariedad. Es decir, que las dos cosas, cuando se levanta la mirada, pueden tener, por supuesto, una explicación. En otros términos, se puede decir que la libertad supone, fíjate, no solo no se contradice, la libertad supone la existencia del condicionamiento, lo uno supone la existencia de lo otro. Imagínate que tú ves que de un peñasco cae una piedra. Y tú dirías, así solemos utilizar el lenguaje, y entonces la piedra o un clavadista allí, como en la, ¿cómo se llama? De la quebrada, se arroja y dice, y se fue en caída libre. Bueno, es una manera de hablar. Cuando yo suelto estas hojas de papel, eso parece una caída libre, igual que la caída de esa piedra que te dije. Pero esa caída, como la de la piedra, es la menos libre de las caídas. ¿Por qué? Es un uso del lenguaje. Porque esa precipitación al suelo está absoluta y rigurosamente regida por las leyes inexorables de la gravedad. Eso no es libertad, la ausencia de obstáculos. La verdadera libertad se manifiesta cuando vences los obstáculos. Es decir, que tú vieras que va cayendo efectivamente una piedra de un peñasco y que de repente la piedra da vueltas para arriba, dirías, milagro. Pues sí, ese milagro existe, nada más que no habita las piedras, habita en un fenómeno más complejo que somos los seres humanos. De tal manera que no tienes que negar el mundo físico, los dos conviven. Los seres humanos
estamos no hasta aquí, sino hasta aquí, metidos en el reino de la necesidad, es decir, del determinismo, porque estamos aquí en el tiempo y en el espacio. Pero tenemos una característica, que podemos transmutar la necesidad en otra cosa. Los seres humanos nos movemos como se mueve la inmensa mayoría de los animales, con excepción de los corales y algún otro por allí, que son animales sedentes que no se mueven. Nos movemos igual que los animales, pero creamos la danza, que no es lo mismo. Los seres humanos comemos igual que los animales y hasta que los vegetales. Tenemos necesidad de introducir nutrientes en nuestro cuerpo, pero creamos cocina, que no es lo mismo. Oímos igual que una gran cantidad de animales, pero podemos crear música, canciones, poesía. Vemos, podemos crear plástica deliberada. Bueno, para más detalles, los seres humanos nos reproducimos como la inmensa mayoría de los animales por ayuntamiento físico, pero podemos hacer de eso mucho más que un mero fenómeno biológico. Podemos hacer de eso una experiencia de poesía y de colaboración, también de sometimiento de una parte por la otra, pero en este momento me estoy refiriendo a la parte creativa y bella que significa el encuentro amoroso. ¿Qué es lo que estoy intentando decirte? Es que estoy intentando decir que la libertad se conquista, pero en este momento en que aludo a las necesidades que nosotros transmutamos en otra cosa, es lo siguiente: que el ser humano es una criatura que vive en el reino de la necesidad, pero puede hacer de la necesidad virtud. Los seres humanos podemos, no es que te libres de las necesidades siguen existiendo, pero puedes hacer de la necesidad virtud, y eso sí es otra cosa. Bueno, aquí el punto que me interesa desarrollar es que, así como te decía que la libertad supone la existencia de la necesidad, ¿cómo se representa la independencia de la mayor parte de los pueblos? En casi todas partes es una especie de angelito que está rompiendo cadenas. Si no hubiera cadenas, ¿de qué diablos te liberas? Es decir, es el contraste con el reino de la necesidad, ese que somos capaces de transmutar. Pero vuelvo a decir, ¿cómo es posible que esas dos cosas existan aquí? Lo tangible y lo otro, que parece una inexplicable abstracción. Es interesante que la condicionadísima libertad sea algo de lo que no podemos escapar todos los seres humanos, ni cuando alguien se suicida, porque es una decisión suya. Es decir, es algo a lo que estamos atados, inevitablemente, a elegir, siempre, hasta cuando elegimos la flojera. Es una forma de elección inconsciente. Alguien puede decir, entonces la verdadera libertad es el libertinaje. No, no, no y no. El libertinaje es decir, cuando nos entregamos o nos atamos a los instintos, cuando nos volvemos esclavos de los instintos. Tú te puedes dar cuenta fácilmente que la palabra esclavo y la palabra atarte a algo no representa la noción de libertad, al contrario, representa una fase regresiva en que nos anclamos en nuestros aspectos que nos habitan más animales. De tal manera que la libertad en realidad se manifiesta a medida que crece la conciencia, que no hay que despreciar. El fenómeno humano se diría que se levanta sobre un trípode para los efectos que estoy mencionando. Uno se llama conciencia. Si hay una persona que esté en estado vegetativo, ahí absolutamente inconsciente, ¿de qué es responsable? ¿Qué libertad le exiges? Conciencia. Segundo, libertad. Y tercero, por supuesto,
responsabilidad. Ahora, por esta razón y por nuestros particulares condicionamientos, podemos decir que nadie es responsable de lo que no puede ser, pero todos somos responsables de lo que hacemos con nuestra dosis, grande o pequeña, de capacidades. De eso sí. Que nadie es responsable de lo que no puede ser, pero todos somos responsables de lo que hacemos con nuestra dosis de capacidades. Y las dosis de capacidades que las personas comunes y corrientes de este mundo tenemos son inmensas, inmensas. Pero, por supuesto, no siempre despertamos a ellas. Para esos efectos, te voy a citar dos casos, dos ejemplos, nada más. Uno es el de esta mujer extraordinaria, Helen Keller me refiero, y la también extraordinaria, no sabe uno a quién elogiar, reconocer más, si a ella o a su maestra, Anne Sullivan. Pero ¿a qué me refiero? Para que veas cómo todos tenemos una gran dosis de capacidades, pero no siempre tenemos conciencia de ellas. Helen Keller es una mujer que, siendo muy pequeña, bebé, meses de edad, quedó por un mal, creo que era tosferina, ciega, sorda y muda. Se oye muy feo. ¿Cuáles fueron los lazos sensoriales que le quedaron con la realidad externa? Podía tocar las cosas, podía olerlas y podía saborear, nada más. Todo lo demás. Pero esto le ocurrió antes de aprender a hablar. Y con la ayuda de otra mujer extraordinaria que te digo, Anne Sullivan, su maestra, esta mujer que vivió entre fines del siglo XIX hasta más allá de la mitad del siglo XX, esta mujer aprendió a hablar su idioma, el inglés, y otros idiomas en los que terminó dando conferencias en otras partes del mundo. Terminó una carrera superior y, como ves aquí, escribió libros y poesías. Dice uno, ¡qué prodigio! Hay una vieja película que se llama La Maestra Milagrosa o algo así. Cuando puedas, si te llegas a asomar a ella, vela, describe esta vida. Quiero que compares tus capacidades, que a veces dices, pues yo no puedo, con las de esta mujer. Tú, cualquiera de nosotros, le saca a ella una ventaja astronómica. No quiero que te sientas mal y digas, híjole, pues yo ando re mal. No. Tal vez si esta mujer no hubiera tenido ese desafío en la vida, hubiera sido una ama de casa no registrable por la historia, normal, común, cosa que también es maravillosa, si lo que se hace con gusto. Pero lo que muestra es que todos tenemos enormes capacidades, pero a veces estamos afectados de una discapacidad que era la que ella no tenía. ¿Cuál es la discapacidad que no tenía? La peor de las discapacidades, que son las creencias autoinvalidantes. Algo así como declarar, no puedo o no quiero. Eso sí es grave. Y el otro es un varón, es un personaje varón que se llama Jean-Dominique Bauby. Esto es mucho más reciente, en el año de 1997, si no me equivoco. Él salía de una comida y se le presentó un síndrome, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es un síndrome nervioso que hizo que perdiera todos los movimientos de su cuerpo.
menos uno. Solamente podía abrir y cerrar el párpado izquierdo, nada más. Estuvo así durante aproximadamente año y medio en un hospital, donde nada más le daban vuelto a su cuerpo para que no se llagara, y estuvo así año y medio, después de lo cual murió. ¿Y qué crees que hizo durante ese año y medio este hombre que perdió todos los movimientos voluntarios de su cuerpo? ¿Qué crees que hizo? Escribió un libro que se llama La escafandra y la mariposa. Y tú dirás, ¿y cómo lo escribió? Como era un hombre de letras, él dirigía el departamento editorial de una revista femenina que se llama Elle, en francés, que quiere decir ella, como sabes, y como sabían que le gustaban las letras, le diseñaron una pizarra o le iban preguntando letra por letra, en el orden en que más se utilizan las letras en el idioma francés, y cuando daban con la letra que él quería, parpadeaba. Y uno puede decir, oye, si se le metía una basurita, bueno, esa ya es otra historia. Aquí lo tienes, La escafandra y la mariposa. Y aquí está el personaje. Escribió un libro. Desde ese hoyo profundo. A ver, yo te pregunto, ¿qué podría decirme un conductista radical para quien lo único que existe es la conducta de este hombre? Lo que podría decir es mamífero vertebrado bípedo pentadáctilo del sexo masculino, abre y cierra un párpado. ¿Eso es cierto? ¿Eso es todo? No. Ahí adentro hay una turbulencia. Por eso se llama la escafandra y la mariposa. ¿Cuál es la escafandra? Ese cuerpo rígido como un tronco. ¿Cuál es la mariposa? La mente, el pensamiento, la conciencia, que puede evocar, recordar, sentir, inspirar. Es un libro pequeño, pero me llamó la atención que en la descripción que hace de diversos tópicos, no creas que es tan filosófico y elevado, no. Por eso mismo vale más. ¿Sabes qué cosas elogia? ¿En qué cosas se detiene? En las cosas que tú también amas. Evoca con verdadera emoción la comida que hacía su mamá, porque el Señor ya no deglute, no come, está entubado. Igual que tú y que yo, la comida que hace que hacía su mamá. ¿Qué cosa bendice como un verdadero milagro cotidiano que despreciamos? La gloria de dar unos pasos que el hombre ya no puede dar. En pocas palabras, la gloria de estar aquí, que muchos de nosotros despreciamos. Pero lo que me interesa señalar es otra vez el mismo punto. Tú no decides lo que te ocurre, decides la actitud que asumes frente a lo que te ocurre. Y esto es lo que este hombre hizo. ¿Qué es lo que todo esto demuestra? Que el ingrediente de la conciencia cuenta y es la que nos va a permitir contestar esta vieja pregunta que nos va a acompañar a lo largo de algunas de los segmentos posteriores de este curso. ¿Cuál es el sitio que el ser humano ocupa en el universo? ¿Cómo es posible que este ser material que viene de las estrellas, que es polvo de estrellas, sea capaz de expresar ciertos intangibles que no puedo tocar y no puedo ver? ¿Eso existe o no existe? Existe. ¿Y cuál es el dato crucial a partir del cual tenemos que desprender la argumentación? Es la conciencia. Es decir, darnos cuenta del mundo. Pero esa conciencia, para crecer, tiene que expandirse o crecer en dos direcciones. Una dirección es al frente, es decir, en relación a todo lo que hay allá afuera, el mundo físico, primera.
Pero eso no es toda la conciencia que tiene el ser humano. Hay también otra dimensión. ¿Cuál? El conocimiento de sí mismo. De tal manera que de lo que nos vamos a ocupar a continuación va a ser de dos lenguajes a través de los cuales crece esa conciencia humana, que es nuestro principal patrimonio y característica distintiva. El primero de los lenguajes es comprender o que crezca la conciencia hacia afuera, hacia el mundo físico, lo que tenemos enfrente. Y la segunda, por eso nos vamos a ocupar inmediatamente después de las explicaciones científicas del mundo, que nos ayude a alejarnos del prejuicio. Y el segundo lenguaje no es todo lo que está allá afuera, que es importantísimo, sino lo que está acá adentro. Es decir, el autoconocimiento que podríamos denominar autoidentidad y, por supuesto, autoestima. Bueno, en la primera parte nos quedamos con la pregunta esta de cuál es el sitio que ocupan estas criaturas, que somos nosotros, los seres humanos, en este universo, en este cosmos, que corresponde a un primer intento de contestar a una de las dos partes, así terminamos la primera, las dos partes en que debe crecer la conciencia. Una dirección es a la comprensión del mundo físico, del mundo, de todo lo que está allá afuera, como digo yo. Y la otra parte es lo que tiene que ver con nuestra interioridad. En este momento, lo que vamos a desarrollar en este segmento es esta parte, es decir, cómo crece la conciencia humana en relación a lo que tiene frente a sí, el mundo de la naturaleza. Y por esa razón nos vamos a ocupar con extrema brevedad de algunas de las versiones que se tienen de esa naturaleza. Lo primero, para intentar contestar la pregunta de cuál es el sitio del ser humano en el cosmos, lo primero que le viene a uno a la cabeza es la necesidad de poder también decir, aquí tenía, mira, precisamente, perdóname que lo haga, anteriormente teníamos estos dos elementos. Hoy no vamos a ocuparnos de esta parte de arriba. ¿De qué nos vamos a ocupar? De la parte de abajo, es decir, de la naturaleza. Por lo tanto, es ineludible aludir a algunos de los lenguajes descriptivos. ¿De qué? Pues de qué es el cosmos. Si nosotros preguntamos, ¿cuál es el sitio que el ser humano ocupa en el cosmos? La pregunta obligada es, ¿y qué es el cosmos? Ese donde quiero encontrar un lugar. Para intentar contestar qué es el todo que existe, porque cuando decimos cosmos o decimos universo, si vas al diccionario vas a encontrar que se entiende como la totalidad de lo existente. Ha habido en la historia dos tendencias que francamente podemos llamar tendencias reduccionistas, que tienden a que estos dos territorios, estos dos mundos a los que acabo de aludir, el uno menosprecia al otro o lo considere algo así como una prolongación de sí mismo. De este lado tenemos las exterioridades, aquí se ve lo que hay de ese lado, y de este lado, pues, las interioridades. En esa lucha de reduccionismos se ha dado el caso de que en algunas etapas de la historia, en diferentes pueblos, todo lo que son las exterioridades sea menospreciado y por el contrario, todo lo que son interioridades sea sobrevalorado y son reduccionismos. Tengo que poner ejemplos porque tú ves lo que dice aquí. Por ejemplo, algunos
algunas tradiciones y algunas prácticas, sobre todo de naturaleza religiosa, en algunos momentos han tendido a decir que lo único que cuenta es la interioridad, la conciencia, las ideas. Por eso se habla aquí de religión, de tradiciones espirituales. Y en cambio, todas las exterioridades son despreciables. De este lado que está la materia, todavía queda el residuo verbal de despreciar a una persona por decirle eres muy materialista. Queda, y hasta lo podemos entender, pero la materia merece respeto. El cuerpo es la fuente de todas las tentaciones. Por eso en algunas de esas tradiciones espirituales ha habido necesidad de maltratar, mortificar al cuerpo, lastimarlo, como lo sabemos. El sexo, fuchi, es una cosa espantosa, pecaminosa. Y de este lado está el dinero, etcétera. También aquí está cómo se establece contacto con estas realidades, por eso dice conexión. Pues ahí está la percepción, la localización, la medición, es decir, cosas que pueden señalarse con el dedo, todo lo que podemos llamar eso, cosas que pueden señalarse con el dedo. ¿Y cuáles son las disciplinas que se ocupan de esas exterioridades? Pues lo que conocemos como ciencias naturales, de la naturaleza. Del otro lado están las interioridades, la conciencia, las ideas, la lógica, el amor. ¿Cómo se establece contacto con eso? Vía interpretación. Aquí no hay cosas que pueda señalar con el dedo. Las ideas no se señalan con el dedo. Y los lenguajes o disciplinas que permiten conectar con eso, pues están aquí enunciadas. Religiones, tradiciones espirituales, filosofía, psicología, para algunos ni la psicología, para otros sí. Ciencias y de este lado, humanidades. Sin embargo, las cosas no permanecieron siempre así, sino que en un momento determinado de la historia se invirtieron, repito, para explicar lo que es el universo o el cosmos. Y entonces lo que ocurrió es lo contrario, fíjate. En un momento determinado, y es la etapa que a nosotros nos está tocando vivir, las exterioridades van a la alza y las interioridades van a la baja. Es decir, todo esto se considera como si fuera una provincia de lo externo. Y en cambio, aquí lo único que cuenta es la materia. Es lo único que existe. El cuerpo también es lo único importante. Para empezar, es lo más popular, porque tú no ves un solo noticiero, por decir algo, de televisión o un comercial, mejor dicho, en donde no esté la exaltación del cuerpo. Por eso predominan las y los modelos jóvenes y toda una serie de cosas asociadas a la belleza, el cuerpo. Te venden un shampoo y tú ves que la muchacha muy hermosa de repente le hace hacia el pelo y se ondula re bonito en cámara lenta. ¿Quién sabe? Porque cuando tú te untas esas cosas no quedas igual, pues. Pues pasan horas y horas filmándolo, pues. El sexo, que aparece inmediatamente abajo. No hay una película, aunque trate el tema sea otro, no hay una película que aspire a tener éxito donde no haya de perdida un besito, caray. Es decir, el sexo es lo más popular, el dinero lo que busca toda la gente. Es decir, esto, lo externo a la alza. Y todas las interioridades como si tuvieran menos importancia. ¿Por qué ocurrió esto? ¿A qué se debe esta inversión de los términos de un reduccionismo a otro reduccionismo? Porque este también lo es. Bueno, ya me ocuparé de eso. Bueno, pues lo que ocurre es que la ciencia o las ciencias
salieron abrumadoramente triunfantes de dos luchas que libraron contra dos adversarios históricos. Uno de ellos fueron la superstición llana y desnuda, los lenguajes mágicos, y también en los lenguajes religiosos la interpretación literal de los textos sagrados. Frente a esos lenguajes la ciencia salió triunfante. No me ocuparé de la superstición lisa y llana, porque cualquiera lo comprende, o de los lenguajes mágicos primitivos, pero en lo que hace a los lenguajes religiosos triunfó porque los lenguajes religiosos, sobre todo la interpretación literal de los libros sagrados, no me refiero a la Biblia, sino a los muchos libros sagrados que hay, pues, de diferentes religiones, la Biblia, el Corán, el Gran Sahif, los Vedas, el Tao, muchos libros sagrados. Bien, los lenguajes religiosos son muy útiles para las personas que adoptan una fe como una ayuda interior para resolver algunos misterios y enigmas de la vida, que siempre habrá misterios y enigmas en la vida. Para lo que no sirven esos lenguajes es para explicar la fuerza de la gravedad o el comportamiento de las bacterias. Es decir, te sirven para otras cosas, pero no te sirven para explicar las leyes de la naturaleza. Y durante algún tiempo los seres humanos tendieron a leer sus libros sagrados de una manera literal. Entre los hinduistas y de alguna manera los budistas, tú lo sabes porque alguna vez lo habrás visto en la escuela, se pensaba que el mundo descansaba sobre los lomos de unos elefantes. Estos elefantes estaban parados encima de unas tortugas. Aquí se representa la tortuga todavía encima de una serpiente, y si preguntabas, ¿y la serpiente encima de qué estaba? Pues tienes que cambiar de tema porque ya no hay respuesta posible. Si tú tomas esto de una manera alegórica, valga. Si lo tomas literalmente, no funciona. Esto que presento como un ejemplo de los hinduistas, pues también ocurrió en los lenguajes cristianos y en muchos otros, porque tú ponte a ver, cuando te asomas al libro del Génesis, allí te dicen que en un primer momento el Espíritu de Dios flotaba en el firmamento y después, primer día, se hizo la luz, como quien dice, la energía, como lo veremos. Y luego vienen otras sucesivas creaciones, las estrellas, la luna, los mares, las plantas. Bueno, pero el hecho es que la Tierra, si tú vas y revisas, no es creada desde el primer día. Si no me equivoco, es creada en el cuarto día. Ahora sabemos que los días dependen de que la Tierra gira sobre su propio eje y le va ofreciendo distintas caras al Sol. No había días antes de que hubiera la Tierra, en sentido literal, no podía ser creada en el cuarto día. Si tú tomas eso como una interpretación de distintos periodos, vale, pero si lo lees literalmente, pues no funciona. Y por esa razón fue que el lenguaje científico, no para todo, para describir el funcionamiento de la naturaleza, fue avanzando. Esto generó a los seres humanos en una época gravísimos conflictos de fe, que algunos resolvieron diciendo que había que olvidarse de todo género de investigación y ocuparse exclusivamente de la fe, nada más que de la fe. Hubo, por ejemplo, un teólogo cristiano de los primeros tiempos del cristianismo, estoy hablando siglo II, siglo III, llamado Tertuliano, que fíjate lo que dice. Es muy interesante para que veas la posición que se asume cuando surge el conflicto. Es una cita textual. Dice Tertuliano: después de conocer a Jesucristo, no necesitamos buscar. El Hijo de Dios murió. Esto es creíble precisamente porque es absurdo.
fue enterrado y resucitó. Esto es cierto porque es imposible. ¿Qué es lo que está diciendo? No demuestres nada, no investigues, cree. Es decir, lo único que necesitamos es la fe. Por supuesto, entre los propios pensadores cristianos, esto no resultaba suficiente. Hubo otros, cabezas más sofisticadas, como es el caso de Agustín, de San Agustín, que empezaron a decir, no, hay que concederle un espacio a la razón. Y muchos siglos después, Santo Tomás de Aquino, que es la cabeza más elogiada o más reconocida en el mundo cristiano, hizo de su vida dedicó su vida al lograr la reconciliación entre la razón y la fe. Como vimos, los temas que plantea Ignacio Ovalle en su curso taller nos tocan a todos en una u otra forma, por lo que los invitamos a continuar viéndonos en la siguiente emisión de este curso. Mi nombre es Eduardo Bonilla y los espero en nuestra siguiente transmisión, donde el doctor Ignacio Ovalle verterá una serie de consideraciones de tipo científico de una forma, por lo demás, muy amena, que van desde los paradigmas de grandes